Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a qué hora van a estar viendo este material. Soy su profesor de historia, Boris Cernuda, y este material está destinado al tercer nivel básico del programa de estudios sociales del Liceo de Adultos Jacques Cousteau. Espero que estén muy bien, espero que estén con ánimo. El material que les traigo esta vez es un poquito más complejo, pero es a continuación de lo que ya habíamos estado estudiando, que son los avances democráticos, la evolución electoral y democrática que ha tenido nuestro país de los últimos 100 años. Y ya nos queda hablar a partir del año 1990, en que ya nos toca entender un poco el contexto histórico actual, lo que estamos viendo actualmente en toda esta situación de cambio constitucional, que unos ya van a votar apruebo, otros ya van a votar rechazo. No vamos a hablar directamente de eso, pero vamos a intentar entender un poco el contexto. Estaba justo en el programa, así que súper bien, puesto que es bueno entender la historia y relacionarla con el contexto actual para darle un sentido, ¿ya? A partir del año 1990, chiquillos, específicamente el 11 de marzo de 1990, se acaba el gobierno de Pinochet, se acaba la dictadura de Pinochet. Esta junta militar de gobierno que gobernó nuestro país entre 1973 y 1990. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Y el momento más emotivo es cuando alguien levanta los brazos. Ahí se había acabado como todo y como empezaba todo de nuevo. Y la gente gritaba. Y bueno, y la gente que estaba por todos lados y por todos lados había gente. Yo no sé qué pasó con toda esa gente porque no jamás he vuelto a vivir la misma sensación de la cantidad de personas. Pero, previo a ello, entre el año 1988 y el 11 de marzo del 90, estas autoridades dictaron una serie de leyes que son conocidas como las llamadas leyes de amarre, puesto que buscaban asegurar una relativa estabilidad o una relativa autonomía por parte de las Fuerzas Armadas para su administración y para sus acciones propias, y también un sistema electoral que no asegurase una equilibrada representación de los partidos, beneficiando a grupos de poder. Y también la instalación de funcionarios que habían sido adherentes a este gobierno en puestos claves del Estado, en la administración pública y en los tribunales de justicia, y dejando una serie de condiciones para que estos, al momento de que quisieran ser removidos de su cargo, se les debiesen pagar unas indemnizaciones bastante elevadas y a la vez dejarles convertirlos o fabricarles un puesto paralelo para que siguiera trabajando en el fondo. Había una serie en buen chileno, en varias pillerías que dejaron para evitar que este proceso de transición a la democracia, que parte en el 90, se llevase a cabo de buena manera. Dentro de este contexto, entonces, los gobiernos que han surgido a partir del año 1990 vieron limitado su campo de acción, comenzando así un periodo conocido como la llamada transición a la democracia. Este periodo se extiende aproximadamente entre 1990 y el año 2005. ¿Por qué? Porque toman dos hechos claves. Uno, el año 1990, porque se retorna al sistema democrático, y el año 2005, porque se llevan a cabo una de las mayores reformas constitucionales que ha tenido nuestro país. ¿Ya? Es más, en ese instante se anunció a la opinión pública como una nueva constitución, como una constitución más democrática. Tomaré la bandera que esos millones de chilenos me entregaron esta noche.
Ricardo Lagos se transformó en presidente de la República y hacia el final de su mandato concretaría un paquete de importantes reformas a la Constitución. Se robusteció la labor del Tribunal Constitucional, se eliminaron los senadores designados, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas dejaron de ser inamovibles y el Consejo de Seguridad Nacional se transformó en un órgano meramente consultivo. Desde entonces, de manera formal, la firma de Augusto Pinochet salió de la Constitución y entró la del presidente Ricardo Lagos. Actualmente la Carta Fundamental, la de 1980, que es la que aún nos sigue rigiendo, es la Carta Fundamental que ha sido más modificada en la historia de Chile. Y en este periodo de transición es que se fueron dando grandes cambios constitucionales y fueron grandes modificaciones a la institucionalidad. Por ejemplo, con respecto a la problemática de derechos humanos, nuestro país se ratificó pactos internacionales, como por ejemplo se abolió la pena de muerte. En 1985 se realizó la última ejecución en nuestro país. Los ejecutados fueron Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins, los denominados psicópatas de Viña del Mar. Estos exfuncionarios de Carabineros fueron responsables de 10 asesinatos y 4 violaciones. La pena de muerte fue derogada oficialmente en 2001 durante el gobierno de Ricardo Lagos. A continuación escucharán el reporte de Canal 13 tras la ejecución. 6:25 de la madrugada y hace solo algunos momentos hemos salido del antiguo penal de Quillota, donde se efectuó la doble ejecución de los condenados a muerte por los crímenes de Viña del Mar, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins. Los dos internos salieron al patio donde se efectuó la ejecución a las 5:49 de la madrugada. A las 5:52 se produjo el doble fusilamiento. Una sociedad cristiana creo que debería revisar profundamente estos hechos. Padre, siempre se ha dicho que la pena de muerte se implanta en casos muy graves porque se trataría de algo ejemplarizador. ¿Usted piensa que cumple ese efecto? Nunca he sido partidario de ello. Mi opinión personal es, si hay un delito grande, creo que la muerte no remedia nada. Se firmó la Convención de Derechos del Niño en el año 1990. También en el tema de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Chile, entre 1973 y 1989 existieron dos comisiones, una que fue la llamada Comisión Rettig o la Comisión de Verdad y Reconciliación, y otra la Comisión Valech o la que también se llamó, cuyo nombre oficial en realidad era la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Esta y varias otras modificaciones que ustedes podrán encontrar en el material de apoyo, de entre las que se destaca también la reducción de los periodos presidenciales de 6 a 4 años, cosa que igual ha traído ciertas consecuencias, puesto que la mayoría de las políticas que llevadas a cabo por los gobiernos a partir de ese entonces han sido muy cortoplacistas, muy a corto plazo, únicamente dejando el rango de acción de 4 años, no más allá. Otra cosa bastante interesante es que se eliminó los senadores designados y los senadores vitalicios, puesto que los presidentes de la República podían optar a ser senadores vitalicios, ¿ya? Y también los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y también ciertos funcionarios podían acceder a ser senadores designados, ¿ya? Por periodos determinados de tiempo. Senadores vitalicios tuvimos en nuestro país dos. Uno fue Augusto Pinochet, que en el año 98 asumió su cargo y luego renunció, producto de que estuvo detenido cuando fue requerido por la justicia española por los casos de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Y el otro que tomó el puesto de senador vitalicio fue el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien hasta el año 2006 ejerció como senador vitalicio, año en que fue derogada la ley y vino esta llamada reforma constitucional. Otros cambios que vinieron con estas grandes modificaciones del año 2005 fueron las elecciones presidenciales, que iban a ser a través de sistema mayoritario a doble vuelta, ¿ya? Es decir, si los candidatos compitiendo, digamos que había uno que no lograba tener la mayoría absoluta,
y había un segundo que tenía una mayoría relativa. Estos dos se disputan en segunda vuelta o balotaje. ¿Ya? También existen elecciones, bueno, y este presidente dura 4 años en su cargo, ¿cierto? Y también existen elecciones para diputados y senadores, que se dividen por distritos y circunscripciones, y por último, y no menos importante, las elecciones de alcaldes y concejales, que son aquellos elegidos para ejercer los gobiernos locales de cada comuna, que en el fondo durante esta crisis que hemos tenido, ejemplo de la pandemia del COVID-19, quienes han estado en la palestra, en los programas de televisión, en los noticiarios, dando su opinión y mostrando una cercanía con la gente, han sido los alcaldes, ¿ya? Porque al fin y al cabo siempre es el gobierno local el que está más cerca de las personas. Otro ítem que les quería mostrar también es la participación electoral, que es súper importante que la tengamos súper clara, chiquillos. La actual ley electoral contempla que la inscripción al momento que usted cumple 18 años es automática y el voto es voluntario. Antes era al revés. La inscripción era voluntaria y el voto era obligatorio, ¿ya? Así que, bueno, eso también ha traído una serie de consecuencias. La alta abstención de las últimas elecciones presidenciales dejó en entredicho el sistema electoral chileno, y también queda en entredicho la clase política, puesto que la clase política es la que no está siendo validada por la gente, ¿ya? Las personas que pueden ejercer su derecho a voto son aquellos que tienen más de 18 años y aquellos que no están cumpliendo pena aflictiva de no más allá de 3 años de prisión, puesto que a partir de esa cantidad de tiempo pierden su condición de ciudadanos, ¿ya? Como les decía, no todas las personas participan en las elecciones. Existen grupos cada vez más grandes que se marginan. Por eso se habla de la llamada abstención electoral, cuando una persona, teniendo el derecho a votar, no lo hace, ¿ya? Y bueno, y después cuesta un poco tener un poco de sentido y cuestionar lo que está pasando si no votamos, ¿ya? Existen 4 tipos de formas de abstención. Primero está la abstención técnica, luego la política, la apática y la cívica, ¿ya? La técnica es cuando un grupo de personas, por razones técnicas o de fuerza mayor, por enfermedad, no puede ir a votar, ¿ya? O se encuentra lejos del lugar de votación. Antes, cuando la votación era obligatoria, si una persona estaba muy lejos de su local de votación y no podía llegar, tenía que justificarse. Tenía que elevar un justificativo, porque si no le llegaba una multa. La otra es la abstención política o la llamada abstención racional, que es cuando una persona conscientemente se margina puesto que rechaza el sistema político o la convocatoria electoral, o bien simplemente no se identifica con ninguno de los líderes o programas políticos. Y la otra es la abstención apática, que es la que consiste en la marginación por la abulia de ir a votar, es decir, porque no quiere ir a votar, que involucra también una falsa convicción de que su voto no influye, ¿ya? A esto yo le podría dejar un dicho, que es: granito a granito la hormiga desocupó el granero. Así que un voto cuenta, siempre los votos han contado, todos los ciudadanos contamos por igual. Una cosa que es súper interesante, que hay que saber bien clara, es decir, todo voto vale, ¿ya? Todos nuestros votos valen, todos tenemos el mismo derecho a votar. Mi voto, como el suyo, como el de un dueño de una empresa, como el dueño de un banco, o como el caballero que tiene que barrer la calle, o el que trabaja cortando la luz o el agua, por ejemplo, el voto vale lo mismo, ¿ya? Todos tenemos el derecho a votar a partir de los 18 años, no se les olvide. Y la otra abstención es la llamada abstención cívica, que es cuando una persona que participa en una elección pero no se pronuncia a favor de ninguna, ¿ya? Estas son los llamados votos en blanco, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a la problemática de la abstención, yo les tengo el dato acá. Me gusta trabajar con datos. Que el año 2017, que fue la última elección presidencial de nuestro país, el padrón electoral completo, es decir, todos aquellos que estaban habilitados para votar,
ya en nuestro país éramos 14.347.288 personas. ¿Ya? Eso estábamos habilitados para sufragar. ¿Quiénes ejercieron el derecho a voto? 6.650.000 personas. O sea, que 7.089.530 ciudadanos no lo hicieron. De ellos se entiende que hay un alto porcentaje de abstención apática, de abstención política, puesto que no se identifican con ningún programa de gobierno o simplemente porque sienten que el voto no cuenta, porque el voto no sirve. Por eso, chiquillos, es súper importante que si tienen más de 18 años, participen, voten. Pero antes de votar, infórmense, lean. No crean todo lo que dice redes sociales. No todo lo que está en Twitter, en Facebook o en Instagram es la verdad absoluta. Traten de leer medios de comunicación, traten de ver los medios de comunicación, traten de contrastar cosas. Siempre es bueno tener diferentes ángulos de visión de un hecho, para evitar que nos engañen. Así que eso, pues chiquillos, esto era lo que yo les quería mostrar en este video. Lo traté de hacer lo más cortito posible para no sobrepasarlos tanto, para no colapsarlos. Espero que estén súper bien. Hagan la actividad. La actividad va a ir a continuación en el mismo archivo que les voy a enviar el material de apoyo, igual que la actividad anterior. Ya tiene un plazo de entrega determinado que se les va a comunicar en el correo electrónico. Y es bastante simple, es entender quiénes fueron los candidatos de las últimas elecciones, los porcentajes de votación, por qué existe la segunda vuelta. Es cosa de que ustedes lean el material de apoyo y van a encontrar gran parte de la información. Y si no la encuentran toda o si tienen alguna duda, no duden en mandarme un correo. Así que eso, pues chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho y un abrazo a la distancia y cuídense.